¿Podrá Guatemala vencer a su similar de El Salvador? Esto nos lo vamos a enterar y lo vamos a ver este jueves cuando el equipo de Guatemala reciba en el Cementos Progreso a su similar de El Salvador. Partidazo. Los dirigidos de Tena llegan a su quinta participación de ronda final clasificatoria en CONCACAF, tras un récord de 3 ganados, una derrota en la ronda anterior, clasificando de segundo en su grupo. Les toca compartir grupo con la selección de Panamá, quien es la clara favorita por comportamiento, por desempeño y demás. Sin embargo, las sensaciones que dejó Guatemala en esta última Copa Oro los hacen meterse dentro del paquete de los que pueden pelear esa clasificación directa y pelearle directamente a Panamá. No estoy eliminando a El Salvador, ni mucho menos. Hablemos con los pies puestos sobre la tierra, seamos honestos con nosotros mismos y entendamos que lo que vimos de la selección de Guatemala en la Copa Oro fue mejor que lo que vimos del equipo de El Salvador en el mismo torneo. Luis Fernando Tena, viejo lobo de mar, quien ha venido trabajando su equipo de alguna u otra forma, un proceso bastante largo y parejo, con crecimientos de a poco que se están viendo reflejados en esta clasificación y en esas semifinales, después de muchos años llegar a semifinales en Copa Oro y por supuesto esta clasificación ya a esta ronda final eliminatoria para clasificar a United 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, los dirigidos por el señor Bolillo Gómez llegan a esta eliminatoria, a esta fase final, habiendo clasificado segundos en su grupo y ya llegan en su currículum con dos mundiales ya, dos participaciones en mundial. Una en México 70, que fue el primer mundial que se transmitió a color, importante eso, y también en España 1982. Esas son las dos previas participaciones que tiene la selección de El Salvador, la conocida como la Selecta. Esta es su octava participación en ronda eliminatoria, donde, si bien es cierto, más allá del fanatismo o el amor que las personas, los salvadoreños le tienen a su selección, hay que tener bastante claro que lo que presentó El Salvador durante la Copa Oro no te brinda o no te da ese aliento o seguridad a pasar de manera directa o incluso pelear por ese repechaje en esta ronda eliminatoria. Habiendo dicho esto, no es que esté eliminando a El Salvador, simplemente hablando con data y lo que hemos visto de manera reciente. Si sabemos algo es que el señor Bolillo Gómez tiene experiencia clasificando países a mundiales cuando todo pinta en vía contraria. Digno ejemplo de eso somos nosotros mismos los panameños, que llegamos con el señor Bolillo a esa cita en Rusia 2018 con el cuchillo entre los dientes, defendiendo resultados que para mí van a ser las herramientas que va a utilizar El Salvador durante esta eliminatoria. Ellos sufren un grave y un serio golpe, y es que el estadio Cuscatlán no va a poder ser utilizado y tendrán que recurrir al Mágico González. Y si hay un jugador o un estadio que juega partidos en Centroamérica, es el Cuscatlán. Ojo con eso. Es una serie histórica que tiene bastantes partidos, 76 en total, donde Guatemala ha ganado 34 partidos, El Salvador ha ganado 18 y han podido dividir puntos en 23 ocasiones. Sin embargo, por eliminatorias mundialistas, esta será la 10ª vez que ambos equipos se enfrenten. Y si hay algo que está parejo es este enfrentamiento. 3 victorias para Guatemala, 3 victorias para El Salvador y 3 empates entre ambos equipos. Está súper parejo todo, 33% en cada uno de los rubros. Sin embargo, el último enfrentamiento tendríamos que irnos a las eliminatorias del 2002 para ese Mundial de Corea-Japón, el Mundial de las cosas raras que sucedieron allá en sin fin de partidos. Pero bueno, en esa eliminatoria el equipo de El Salvador ganó un partido y el otro lo logró empatar en la primera ronda eliminatoria de ese proceso Corea-Japón 2002. En esta ronda final será la segunda vez que se enfrenten, puesto que ya se enfrentaron en ese camino eliminatorio para Argentina 78, partido que se disputó en el Estadio Azteca de México en octubre de 1977. 2-2 fue el resultado final en esa quinta fecha, 23 de octubre para ser más exacto, el día que se disputó este partido. Por parte del equipo guatemalteco, el doblete del señor Sergio Rivera,
mientras que por el equipo de El Salvador anotaron Elmer Rosas y Norberto el Pajarito Hueso. 2-2 en ese resultado, y desde esa fecha al día de hoy no se han vuelto a ver las caras. Vamos a ver qué es lo que sucede. Va a estar bastante salsa este partido. Muy, muy bueno. Bueno, señores, más allá de los números y toda la información, toda la data que nos brinda el Internet, la magia del Internet, yo quiero remontarme un poquito al pasado más cercano, y es lo que vimos en Copa Oro recién pasada este mismo año, en el que las sensaciones que dejó la selección de Guatemala son superiores a lo que dejó la selección de El Salvador. Si la memoria no me traiciona, creo que El Salvador no logró ni siquiera anotar un gol dentro del torneo, que es algo súper crítico, y si anotaron creo que fue solamente uno. En El Salvador hay un proceso que está arrancando, tienen una ventaja, al igual que Guatemala, de tener la mayor parte de sus jugadores dentro del torneo local, lo que les permite de alguna u otra forma poder trabajar con ellos de manera más constante y por más tiempo. Habiendo dicho esto, yo veo favorito en este partido a la selección de Guatemala, pero es fútbol, son 90 minutos que se van a disputar, que se juegan en otra tónica, a otro ritmo, en el que la afición juega. El Estadio Cementos Progreso jugará un rol importante, entendiendo que es el fortín de la selección de Guatemala. Guatemala tiene jugadores muy, muy interesantes, como lo son el Chico Olguer, que terminó recibiendo el premio al mejor jugador joven de la última Copa Oro. Su portero Hagen, la verdad es que muy, muy bueno, Superman Hagen, como se le conoce. Entonces van a haber varias cosas que se van a estar dando y que van a entrar en juego para determinar quién termina levantando la victoria y llevándose los 3 puntos. Estoy más que seguro que el equipo de El Salvador no verá con malos ojos llevarse un empate en el primer partido, entendiendo que están de visitantes y encarrilando de alguna u otra forma su participación en esta ronda final. Recordemos que el equipo de El Salvador visita a su similar de Guatemala en el Cementos Progreso, mientras que el equipo de Panamá va a Paramaribo, y en la segunda fecha Panamá recibe a Guatemala y el equipo de El Salvador va a enfrentar a su similar de Surinam, que si en algún caso hay algo accesible para el equipo de El Salvador, definitivamente es ese encuentro contra el equipo de Surinam. Este sin duda será un partidazo en el que hay que estar muy pendiente de cómo mueven sus fichas ambos técnicos, tanto Tena como el profe Bolillo. A quien ambos le deseamos lo mejor, que sea un partido atractivo y que gane el mejor en cancha. Desde mi punto de vista, como se lo mencionaba anteriormente, veo favorito, no por mucho, pero sí veo una selección un poco más sólida y más trabajada en el equipo del profe Tena. Creo que a El Salvador le va a costar muchísimo esto, y no te basta solamente con apelar a la localía que vas a tener en tus 3 partidos, sino que pienso que El Salvador va a tener unas visitas bastante complicadas y le va a costar más que a su similar de Guatemala. Bueno, señoras y señores, mi nombre es Saúl Villarreal, una vez más, por acá con esta previa de el Guatemala con El Salvador por la primera fecha de las eliminatorias mundialistas 2026 que inician este jueves. Señoras y señores, nuevamente, Mequetrefes del Deporte, suscríbase, tenemos una meta, nos faltan 5.600 personas para llegar a los 100.000 seguidores, y que usted le dé like, se suscriba a este canal, significaría muchísimo para nosotros y nos ayudaría un montón a crecer para poder llevarle más contenido como este y disfrutar de este lindo deporte que nos apasiona, que es el fútbol, que es una locura. Eliminatoria mundialista, ya huele, ya huele.